la esvilla de textos, experiencias y propuestas, busca rearticular les relaciones entre les comunidades, los territorios y los futuros vidables al través de dellos procesos artísticos. Agenciamientos ecológicos, arte y gobernanza en la era de la crisis climática, y un libro colectivo editado por la editorial Bartlebus y empobinado por el colectivo Concomitentes, que es una plataforma dedicada a promover procesos de autoorganización en el ámbito rural a través del arte. Y bueno, este libro que está editado por Fran Quiroga, que es un gestor cultural galego, mediador, curator, aborda una problemática crucial en la domina de la crisis climática, que ya es la cuestión de la autogestión y de la autonomía, ¿no? Sí, que durante muchos tiempos tuvo en el centro del pensamiento alternativo y que con la crisis ecológica parece que quedó un poco de llau, ¿no? La idea fundamental que se plantea en este libro es que nada más a través de las acciones situadas y las formas de gobernanza autónomas, pero enredadas también a escala planetaria, vamos a ser quien a poder pensar de otra manera los asuntos del cambio climático, ¿no? Y de la crisis en la que nos encontramos. El capítulo en el que yo contribuyo a este libro está dedicado a pensar alrededor del cucho, el cual entiendo en este contexto de pensamiento sobre la autonomía y la crisis climática como una cara B de la modernidad posfranquista asturiana. Es decir, pensar la modernidad asturiana desde los años 60, si no en antes hasta la actualidad, y obviamente pensar la historia del desendolco de las infraestructuras, de un montón de espacios a través de los cuales se construye la modernidad, pero también de un montón de elementos que quedaron fuera de ellos, ¿no? En este sen, la idea básica que el texto llanza y es que la modernidad posfranquista asturiana no se entiende sin la lucha de la ciudad es contra el cucho. Y esta historia a contrapelu de la modernidad posfranquista asturiana sirve para soñar cómo muchas veces hay elementos, como el cucho mesmo, pero incluso la propia historia del asturiano está muy entrelazada con estas cuestiones de elementos que normalmente pensamos que están fuera de la modernidad, que no tienen nada que ver con cómo se construyó y lo que es la esfera pública asturiana, de lo que es ser ciudadano asturiano, ¿no? No pensamos que el cucho pueda decirnos nada, ¿no? Y sin embargo, lo que yo planteo en este libro es que el cucho, como otros elementos negados y de los que se nos dijo que para progresar teníamos que desvincularnos y a renegar de ellos, están en el corazón de la modernidad asturiana. Y entonces del cucho interésame mucho la ambivalencia que presenta. Encontramos en el cucho valores muy positivos en ese contexto de la modernidad asturiana, paradójicamente, y es curioso, ¿no? Cuando escuches una voz cantada de alguien que está cantando tonada, por ejemplo, en un teatro, en un contexto folclorizado, urbano, ¿no? Dice que esa canción huele a cucho y que eso es sublime, que encarna el máximo esplendor del espíritu asturiano, del alma asturiano, ¿no? Pero otro lado dice lo contrario, que es abyecto, que da asco si el olor viene del tu cuerpo, por lo menos desde determinada perspectiva, ¿no? Pero otro lado, el cucho y el so olor y es algo que apela a cosas bien queridas por la gente que se crió en ello muchas veces, ¿no? Tiene que ver con ideas de familiaridad, de estar a gusto, de paz, de asociarse también al descanso, al momento de volver al pueblo, y inspira también otros futuros posibles, ¿no? Esta ambivalencia a mí interésame, la idea de que el cucho es propiamente escatológico, es decir, que representa lo máximo y lo peor, ¿no? De determinado punto de vista. ¿Por qué?
¿Por qué el cucho parece que no resulta indiferente a nadie, ¿no? Esa es una de las preguntas con las que yo arranqué esta investigación.